Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Continuamos con nuestra lectura, nuestro estudio de Romanos, capítulo 3. Gloria al Señor. Amén. Romanos, capítulo 3. Te decía, recuerdo cuando iniciamos este libro, de que era necesario que no nos perdiéramos ni un episodio, porque estamos aprendiendo la teología de Pablo. Prácticamente está plasmada en este libro de Romanos. Nos va a ayudar a todos a ir entendiendo mucho mejor también nuestra fe cristiana. Romanos capítulo 3, vamos a tomar del versículo 19 al versículo 20. Justificados por la fe en Jesús. Nosotros hemos sido justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justificado lo que quiere decir es de que hemos sido presentados delante de Dios como justos. Amén. Esa es una bomba que cae sobre la iglesia, tremenda bendición, que Dios nos vea como justos, ¿no? Así que no sé si alguna vez, mi hermano, te ha pasado que te esfuerzas, ¿no? Y te esfuerzas y como que no logras cumplir las demandas de la ley de Dios, que son muy grandes, ¿no? Que son inalcanzables, y a veces eso nos trae un sentimiento de culpa, de impotencia, y quizá hasta sentirnos rechazados por el mismo Dios, que sentimos que no podemos alcanzar las demandas del Señor. Bueno, no estás solo ni estás solo. Pablo nos va a ayudar a mantener un enfoque claro. Así que espero que estas preguntas puedan ser respondidas el día de hoy con el estudio que vamos a estar teniendo, y que nos dé seguridad y tranquilidad sabiendo de que estamos en las manos del Señor. Versículo 19 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez regresamos al contexto de la carta de Romanos. Hay una disputa entre judíos y gentiles en el libro de Romanos. La iglesia en Roma está teniendo este problema, ¿no? Y el gran problema es la ley de Moisés. ¿Tenemos que cumplirla o no tenemos que cumplirla? Y los judíos que estaban en Roma, bueno, ellos están cumpliendo la ley de Moisés, y los gentiles que están en Roma no están cumpliendo la ley de Moisés porque no están bajo la ley de Moisés. Entonces hay una especie de disputa entre ellos, ¿no? Tienes que cumplir la ley de Moisés. Y los otros dicen, no tenemos que cumplir la ley de Moisés. Y esa es la problemática que hay en la iglesia de Roma. Y entonces Pablo ha venido en los primeros capítulos hablándole a los judíos y les ha dicho de que les sirve a ustedes tener la ley y tener los rituales como la circuncisión si no cumplen la ley de Dios. Ese ritualismo de la circuncisión viene a ser como incircuncisión, como que no te has hecho nada. Y de ahí pasa al gentil y le dice, y en cambio el gentil, que no teniendo ley, hace obras de la ley y no está circunciso, no le vendrá a hacer su incircuncisión como circuncisión. Y esa era la marca del pacto. Entonces Pablo le está diciendo al pueblo de Israel, no solamente seguir a toda la iglesia, no se trata del conocimiento de la ley, sino se trata de una vida de acuerdo a esa voluntad de Dios. No se trata de saber, conocer, no es nada más el intelecto, es necesario, pero se trata de vivirlo también. Amén.
Y entonces Pablo en ese contexto les está hablando, les continúa hablando, porque él quiere dejar clara esta verdad. Y una de las grandes verdades que Pablo nos deja claras aquí en esto es el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué es la ley? Si no es para vernos justos delante de Dios. ¿Para qué es la ley si no es para cumplirla? Y para que al cumplirla nosotros seamos gratos a los ojos de Dios. Entonces Pablo dice, no es ese el propósito de la ley. Y acá se los voy a volver a leer. Dice, sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, hablando de judío y gentil, no importa tu religión o tu inclinación, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Propósito de la ley que Pablo presenta aquí es de que el propósito de la ley es mostrarle al mundo de que todos estamos y entramos en el juicio de Dios. No importa si la tienes y la cumples, o no la tienes y no la cumples, o no la tienes y si la cumples, o si la tienes y no la cumples. Todos, dice Pablo, entran en esta caja, el juicio de Dios. ¿Por qué? Y Pablo dice, bueno, porque las obras de la ley, o sea, al cumplir la ley, versículo 20, ya que por las obras de la ley, o sea, si cumplimos la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice que la ley fue dada para que podamos conocer de que estamos en pecado. La ley no fue dada para encontrar salvación, sino que la ley fue dada para que nos enteremos de que estamos en un juicio o de que entramos en un juicio. La ley fue dada para dejarnos saber que estamos mal, en otras palabras. No es lo que Pablo está diciendo. Ese fue el error del pueblo hebreo. Si la cumplo, entonces me salvo. Pero es imposible que el ser humano cumpla la ley. Dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el propósito de la ley no fue diseñada para justificar. Fue diseñada para revelar nuestro pecado. Cuando tú lees en la Escritura, si es la primera vez en tu vida que te acercas a la Biblia y lees no mentirás, y tú dices, espera, yo he mentido, eso nos revela de que hemos pecado. Nos acercamos a la Biblia y dice, no matemos. Jesús dice, ni siquiera odiemos. Y nunca habíamos escuchado eso y nos acercamos a esa verdad y entonces ahora nos hemos enterado de que eso es pecado. Y así con cada una de las leyes que están escritas en la palabra de Dios, Pablo deja claro que el propósito es revelar el pecado, hacer evidente la necesidad del perdón y de la salvación. El propósito de la ley es dejarnos saber que necesitamos perdón y necesitamos salvación. Pablo también de una forma muy interesante dice aquí que la ley sirve para cerrar toda boca, ¿no? Ahí lo dice en el versículo 19, dice para que toda boca se cierre, ¿no? Eso quiere decir para que nadie hable intentando de justificarse a sí mismo frente a Dios. Cualquiera que pudiera acercarse a Dios y decir, Señor, yo he cumplido toda la ley, yo no robo, yo no... ¿Te acuerdas del joven rico que se le acerca a Jesucristo y le dice, ¿cómo le hago para entrar al reino de los cielos? Porque yo he cumplido la ley desde mi niñez. Yo ando al pie de la letra con la voluntad de Dios. Yo me he esforzado para andar caminando rectamente en la voluntad de Dios. Bueno, Pablo dice aquí que no se puede.
Porque la ley revela que somos pecadores. Tú y yo, mis hermanos, no nos podemos justificar delante de Dios. No podemos ir con Dios y decir somos justos. No podemos decir somos inocentes, Señor. Porque entonces Dios sacaría la ley y nos diría: ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has tenido pensamientos de rencor, de odio, hacia alguien más? ¿Alguna vez has codiciado algo de alguien más en tu corazón? Y entonces la ley revelaría de que estamos en pecado. Y entonces Pablo dice: es que la ley se puso para revelar el pecado. Amén. Entonces, dice Pablo, esto fue también para que la boca de aquellos que pudieran justificarse delante de Dios quedara cerrada. ¿Por qué? Porque la ley demuestra la incapacidad humana de cumplir los estándares divinos. Nadie, mis hermanos, puede cumplir el estándar de Dios. Por eso te preguntaba, ¿alguna vez te has sentido como que es imposible cumplir todas las demandas de Dios? Bueno, es imposible cumplir todas las demandas de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque dentro de nosotros está una naturaleza que se inclina al mal y al pecado. Y vamos a pecar. Y hemos pecado. Y desgraciadamente vamos a continuar cayendo en pecado. Pues Cristo enseñó que teníamos que venir constantemente a Él y pedir perdón. Si hemos pecado, dice el apóstol Juan, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y cuando Jesucristo le lava los pies a los discípulos, la enseñanza de Jesús es de que ustedes ya los bañé, los lavé, los justifiqué, pero tienen que venir conmigo a que yo le lave los pies, porque andando en este camino ustedes van a seguir ensuciándose. Así que constantemente tenemos que ir con el Señor para que nos dé el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque seguiremos nosotros pecando. Entonces la ley tiene un buen propósito, ¿no? Nos revela el pecado y nos calla la boca si quisiéramos nosotros vernos justos también delante de Dios, ¿no? Así que de este modo la ley actúa como un espejo, ¿no? Como un espejo que refleja nuestro estado pecaminoso y señala la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. El otro propósito de la ley que Pablo menciona en estos dos versículos que acabamos de leer es para que todo el mundo quede bajo juicio, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Si tenemos el conocimiento del pecado, si la ley nos permite reconocer que estamos alejados de Dios, entonces nace la necesidad de depender de una salvación, pero de una salvación que viene solamente de Dios, si Él es el juez. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros ante tal realidad? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Estamos limitados. Lo bueno que Pablo continúa enseñando, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice ahí en tu Biblia? ¿O no la está leyendo? No, ¿verdad? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿no? Entonces hay una justicia aparte de la justicia de la ley a la que todos hemos fallado. Entonces Pablo dice: mira, pero ahora está hablando de Cristo, pero ahora que Cristo está, ahora que Cristo vino, ahora que Cristo murió, ahora que Cristo derramó su sangre en la cruz, ahora que Cristo resucitó, ahora hay otra justicia. Hay una justicia diferente. No es una justicia, dice acá, de la ley, porque dice que es aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
Pero esta justicia de Dios, dice Pablo, no es algo nuevo, no es algo que apenas está llegando, no, ha sido testificada por la ley y ha sido testificada por los profetas. La ley y los profetas, lo que quiere decir es el Antiguo Testamento. Pues Pablo dice, esta justicia de Dios es una justicia que Dios ha mostrado desde antes. ¿Cómo se justificaban los antiguos? No era cumpliendo la ley, era depositando la confianza en los rituales que el mismo Dios les había dado para poder encontrar el perdón de sus pecados. Y todos los rituales apuntaban ¿a quién? A Cristo. El Cordero que derramaba la sangre apuntaba a Cristo. En un sentido, como una sombra, ellos depositaban su fe en Cristo, en el Cordero que era sacrificado para el perdón de los pecados. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo somos justificados entonces ahora delante de Dios, ya que es imposible cumplir las demandas de la ley? Bueno, somos justificados porque hemos depositado la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Bueno, aquellos que creen, para todos los que creen en Él. Esto no es para todo mundo. Esto es para el que cree en Él. La salvación en Cristo, la paga del pecado que hizo Cristo en la cruz, no fue para los pecados de todos. Fue para los pecados de los que creen en Él. Hay un pago, pero no aplica para todo el mundo. Aplica nada más para el que ha creído en Él. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Tú y yo estamos ahí metidos, gloria a Dios. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. ¿En qué, Pablo? No hay diferencia. Bueno, es que no hay diferencia entre ustedes. Recuerda que le está hablando a judíos y a gentiles. No hay diferencia entre ustedes, tengan o no tengan ley. Si han creído en Cristo, hay perdón y salvación. Si no han creído en Cristo como el que justifica, aunque cumplas toda la ley, no vas para ningún lado. Esto es universal. La salvación es para todo mundo. Porque cuando, dice el versículo 23, porque cuando todos pecaron, y ese todo se encierra todo el mundo, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. Todos hemos pecado y todos estamos lejos de disfrutar la bendición de la gloria de Dios. Pero, versículo 22, si hemos depositado la fe en Jesucristo, entonces somos justos delante de Dios y somos acercados una vez más a la bendita gloria de Dios. No sé si eso te alegra, mi hermano, y te trae un poco de consuelo al ver que no se trata de cumplir todas las demandas. Claro que tenemos que esforzarnos. Claro que tenemos que luchar contra nuestras inclinaciones pecaminosas. Claro que tenemos que luchar para no caer constantemente en las mismas faltas. Pero no depende de eso nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Cristo, de aquel que murió en la cruz. Y si tú has creído en ese que murió en la cruz, hay un deseo en tu corazón de andar recto y derecho en esta voluntad de Dios. Pero en este camino de rectitud y búsqueda de cumplir cada mandato, tarde o temprano, mi hermano, tú y yo fallaremos
en el estándar de Dios. Por eso es de que tú y yo debemos vernos el uno al otro como pecadores y necesitados de perfección en Cristo Jesús. Por eso el amor es algo que debe reinar en la iglesia. Esta justicia a la que Pablo está mencionando aquí en el versículo 21 y 22, esta justicia es una justicia universal, porque dice que es para todo el que cree, porque todos hemos pecado. No es para un grupo predilecto nada más. Esto está accesible para todos. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen. Dios muestra su justicia aquí al juzgar, pero también al dar la salida para ese juicio. Dios es justo. En la cruz se muestra el amor y la justicia de Dios a la misma vez. El amor de Dios para poder perdonar los pecados de aquellos que creen, pero la justicia de Dios porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar por los pecados, y era tú y yo. Pero Cristo se puso en medio y dijo: yo voy a morir por estos. ¿Por quiénes? Por los que creen. La clave, hermano, hermana, es creer, depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, en esa mezcla de juicio y misericordia que podemos ver ahí en ese momento de la cruz. ¿Cómo se puede beneficiar toda la humanidad entonces? Ya que hemos aclarado de que a través del cumplimiento de la ley, y es que esto es bien importante porque esta es la tendencia de la humanidad. El judío tenía la ley, tenía los mandatos, tenía los escritos, y entonces tenía A, B y C de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero todos nosotros, alejados de la ley, en nuestra conciencia también existe una lista de lo que está bien y lo que está mal, y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y nosotros como humanos, en nuestro afán y nuestro deseo de agradar a Dios, también creamos nuestras propias reglas. Por eso hay tantas religiones que tienen diferentes ordenanzas y mandatos, porque el deseo es agradar a aquel ser superior. Depende cómo otras religiones le llamen, entendemos que existe solamente un Dios. Pero el mundo en su afán, ¿por qué? Porque tiene en su corazón está sembrada la verdad de que existe un ser por encima de todo. Y en su afán de honrar a Dios, muchas veces honran lo que no es Dios, creyendo que es Dios. Y entonces se crean estas reglas y estos mandatos, porque siempre en nuestro corazón va a estar esta idea de una balanza, donde si hacemos 10 cosas buenas y hacemos 2 cosas malas, entonces andamos bien. Si hago 2 cosas buenas y hago 8 cosas malas, entonces sí ando mal. Y nosotros tenemos nuestro conteo matemático y de peso, ¿no? Entre más bien hago, más grato soy a Dios, y entre menos bien hago, menos grato soy para Dios. Y eso es lo que Pablo viene a determinar aquí. No es así, cumpliendo a través de obras y esfuerzo humano, sino que la salvación se alcanza depositando nuestra fe en Cristo Jesús. Es Él el único que puede cumplir las ordenanzas de Dios. Delante del Señor están igual los que han cumplido 9 mandamientos a los que han cumplido 10 mandamientos, o los que han cumplido solamente 2 mandamientos. Porque la ley es una. Y si se rompe un pedacito, toda la ley está rota. Y entonces
Pablo intenta que entendamos de que en la matemática de Dios no es esa la ecuación. La clave en la iglesia es depositar la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 24 al 26. Siendo justificados, ¿cómo dice tu Biblia? Gratuitamente. O sea que tú y yo no hicimos nada para eso. Gratuitamente por su gracia, y hemos entendido que la gracia es esto que no merecemos. O sea que tú y yo hemos sido presentados justos delante de Dios. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Nada. ¿Qué es lo que podíamos hacer? Nada. Porque la fe depositada en Cristo es incluso una fe que Dios nos da. Porque a todos nos ha dado una medida de fe. Tú y yo no podríamos haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús si no es Él mismo el que nos da la fe. Mi hermano, la salvación es todo una obra de Dios, donde el ser humano no mete la mano para nada. Pero Dios decidió elegirte a ti por alguna razón en su corazón. No por alguna razón nuestra, por nuestras capacidades o habilidades o sueños o metas o lo que pudiéramos hacer en el futuro o lo que hemos hecho en el pasado. No, es por su gracia. Y su gracia es ese regalo no merecido. Entonces dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué dice? La redención que es en Cristo Jesús. Y estas son palabras domingueras. Lo bueno que es domingo. Redención es una palabra que se usa para cuando compras un esclavo. Está el esclavo a la venta y entonces tú lo compras, pagas el precio, redimes la vida a la vez. Y ahora es tu esclavo. O sea, el esclavo no sale, nada más que cambio de amo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo le está diciendo al pueblo judío y al pueblo gentil ahí en Romanos. Ustedes están en un conflicto de quién cumple la ley, quién no cumple la ley, hay que cumplir la ley, no hay que cumplir la ley, cómo se le acerca uno más a Dios y cómo el otro no se le está acercando a Dios. Y Pablo dice, no, los dos están mal. Porque es un asunto de fe en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, no me importa cómo se llame, ni de dónde venga, nadie llega al Padre, sino a través de un solo camino y un puente que se llama Jesús. No puedes llegar tú a Dios si no pasas por Jesús. No, pero que yo cumplo toda la ley. Como el joven rico, desde mi niñez la he cumplido. No, ni te apuntes porque no vas. Porque solamente hay un camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces decía aquí Pablo, mediante la redención, la compra, éramos esos esclavos en el mercado que estábamos con un amo que nos explotaba, que nos llevaba directo a la muerte y a la perdición, y sin embargo Cristo vino y nos compró. Redención que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo compró Cristo? ¿Con qué dinero? ¿De qué forma? ¿Qué tipo de moneda usó? Versículo 25, a quien Dios puso, o sea, esta es obra del mismo Dios. ¿Cómo qué? Como propiciación. La palabra propiciación implica un sacrificio que satisface la justicia de Dios. ¿De qué forma pagó Cristo por tu y por mi salvación? Bueno, pagando con su vida.
Dice, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Su sangre fue la moneda que se pagó para comprar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo justo. ¿En qué sentido Dios sigue siendo justo? Bueno, lo que pasa es que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que ha pecado tiene que morir, nos decía Pablo, ¿no? Entonces, si todo aquel que ha pecado tiene que morir, toda la humanidad tiene que desaparecer. No, pero eso es injusto. No, eso es justo, eso es la ley. El que pone las reglas es Dios, no nuestra voluntad, no nuestros deseos, ni nuestra supuesta justicia. No, es Dios, porque Él es soberano. Y entonces, como somos incapaces de cumplir las ordenanzas de Dios, lo que ya acabamos de ver, y somos incapaces de justificarnos ante el Señor, en su misericordia, Él dijo, voy a abrir una puerta de gracia para que muchos puedan entrar por ahí y encontrar salvación. ¿Cómo le vas a hacer Dios? Vas a decirles, ok, pues mis hermanos, voy a perdonar sus pecados y empezar. Borrón y cuenta nueva. No, porque si hace eso Dios, no es un Dios honorable ni es un Dios confiable. Si puso una regla y después dice, la voy a cambiar para darles otra oportunidad, no es un Dios confiable. Es un juez corrupto. Es un juez que pone reglas pero no las cumple. Entonces es necesaria la muerte para que el pecador viva. ¿Y quién mejor que Él mismo, hacerse hombre, habitar entre nosotros y llevar la pena de muerte que tú y yo teníamos que llevar? Y entonces, cuando Él muere, Dios es justo porque se cumplió la justicia de que el pecador tiene que morir. Recuerda lo que Pedro dice, que en sus hombros llevó nuestros pecados. Sobre Él cayó todo el castigo de nuestra iniquidad, decía Isaías. Dios es justo. ¿Por qué? Porque murió Jesús en la cruz. La justicia decía, alguien tiene que morir, murió Jesús. En la cruz tú ves la justicia y la gracia a la misma vez. Porque no fuiste tú ni fui yo los que tuvimos que pagar ese precio, sino que fue Él el que pagó ese precio. Esa es la iglesia, mis hermanos. Un montón de pecadores incapaces de justificarse ante Dios, de camino a la perdición eterna, pero en el camino un acto de gracia y de misericordia de Dios se atravesó y nos permitió a nosotros entrar por esa puerta que es Cristo y encontrar ahí el perdón de nuestros pecados y por lo tanto encontrar la salvación en Cristo. ¿Sabes por qué tu corazón tiene que estar agradecido, mi hermano? Porque tú no tenías ninguna salida. Y Cristo dijo, yo voy a ser tu salida. No sé si has estado tú alguna vez en una situación donde no hay manera de salir, donde hay una crisis grande, qué sé yo, posiblemente no, pero me imagino a aquellas personas que de pronto les dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer y te quedan 3-4 meses de vida. Y el doctor te dice, ya no hay nada que hacer porque esto ya avanzó. Una situación donde no hay salida. Te vas porque te vas. No hay tal cosa de que me darán otra oportunidad. No, ya no. Lo único que ahí puede suceder es un milagro de Dios.
Bueno, así estábamos nosotros, mis hermanos, con una condena de muerte eterna, sin la posibilidad de arreglar el asunto. No, que ahora voy a empezar a portarme bien. No es de que si ahora empiezas, es de que la ley ya la rompiste. Amén. No, y si pido perdón, no importa, es que había que mantenerse sin romper nada de la ley. Demasiado tarde para ver si se pueden arreglar las cosas. Hay momentos en la vida donde las cosas ya es demasiado tarde, ya no se puede, y ahí es donde necesitamos un milagro de Dios. Nuestra vida estaba así, mis hermanos. Íbamos a la condena eterna, y Dios dijo: a este o a esta le voy a dar una oportunidad más. Le abro la puerta de la gracia para que entre por ahí y encuentre el camino a la vida eterna y no a la perdición eterna. ¿Sabes por qué nosotros tenemos una vida apagada, espiritual, no sacrificada, no esforzada? Porque no hemos comprendido en totalidad la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes que amamos más muchas veces el pecado que honrar a Cristo? ¿Por qué en algún momento de nuestra vida nos inclinamos más por el pecado que por honrar a Cristo? Porque en ese momento no está presente en nuestra mente y en nuestro corazón la tremenda obra de redención por la cual Cristo pasó para que tú y yo pudiéramos tener el día de hoy salvación. Cuando tú y yo amamos más al pecado que a Cristo, caemos en pecado. Cuando tú y yo amamos más a Cristo que al pecado, entonces resistimos la tentación. Es cuestión de amores. ¿A quién amamos más? ¿A Cristo o a nuestros placeres? ¿A Cristo o a nuestra tranquilidad, a nuestra estabilidad? Y en esos momentos, mis hermanos, es cuando tú y yo necesitamos comprender lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. Ustedes fueron redimidos, pero no fue de una forma fácil. No fue de una forma nice, como un par de palabras diciendo más. No, tuvo que haber alguien que se puso como propiciación, o sea, un sacrificio para detener el juicio y para que el juicio cayera sobre ese sacrificio. Ese es alguien queriéndote golpear a ti, grande, fuerte, musculoso, y tú pequeño, flaco, débil, y que venga otro y se pone en medio y te defienda. Ese es Cristo en nuestra vida espiritual. Ese es Cristo en nuestra vida de pecado. Cuando tú y yo olvidamos la obra redentora de Cristo Jesús, somos malagradecidos. Tú y yo tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Tú y yo tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? El día que tú faltes a esa comprensión y a esa seguridad, será muy fácil tener una vida cristiana que falle y que peque. Y entonces ahora tengo esta nueva vida, esta vida eterna, y me cuesta orar, que es hablar con este que murió por mí. Y me cuesta leer la Biblia, que es este que murió por mí hablándome. Entonces como que quiero tu favor, pero no quiero la relación.
Esa es una relación adúltera y pecaminosa. Una relación donde no hay compromiso, solo hay beneficio. Donde solo busco mi beneficio y solo busco mi favor y solo busco mi bienestar. Una vida matrimonial donde solo busco mi satisfacción, pero no estoy dispuesto a sacrificarme para que el otro sea satisfecho también en sus necesidades, sean emocionales, sean físicas, sean espirituales. Se convierte en una relación adúltera. Y nuestra relación con Dios tiene que ser una relación pura, santa, perfecta. Donde en nuestro corazón no haya otros amores mayores que el amor que le tengamos a nuestro Señor. Jesucristo, cuando hablaba de esto a los discípulos, les decía: escúchenme aquí, por favor. El que ame a madre, a padre, a esposa, a esposo, a hijo, a hija, hermano, hermana, más que a mí, dijo Jesús, no es digno de entrar al reino de los cielos. Y cuando nos enseñó el primer mandamiento era amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, en cuestión de amores en nuestro corazón, el amor a Dios tiene que estar por encima de todo, aún por encima del amor a mí mismo, porque yo debo morir a mí mismo. ¿Y quién nos puede ayudar a llegar a ese punto? Solamente el Señor. No solamente nos redimió, no solamente se puso como propiciación para detener la ira que venía sobre nosotros, no solamente pagó con su sangre en la cruz, sino que todavía nos dio la fe para que la depositamos en Él, nos dio al Espíritu para que tengamos la capacidad de continuar nuestra vida en santidad, sino que todavía sigue obrando en nuestra vida, porque Él dijo que el que inició la buena obra la va a terminar. Es Dios el que ha hecho la obra desde A hasta Z. Tú y yo no podemos gloriarnos de nada. Pablo está diciendo esto porque el judío se sentía superior que el gentil. Yo tengo la ley, de nosotros fueron los profetas, a nosotros se nos hizo la promesa, Jesucristo es de nuestro mismo linaje, estamos por encima de los gentiles. Y Pablo dice: no, todos están en la misma caja de pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no es cuántas herramientas has tenido, sino si tu fe está depositada en Cristo Jesús. Y comenzamos a entender de que se trata solamente de Cristo Jesús. Dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Pasar por alto. Otra palabra para pasar por alto que tú y yo usamos constantemente es Pascua. Pascua quiere decir pasamos por alto. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Manifestando su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No son tus pecados pasados, son los pecados pasados del pueblo de Dios. Está hablando Antiguo Testamento. ¿Por qué pasó por alto esos pecados? Porque la esperanza de ellos estaba en el pago que se iba a hacer a través de Cristo Jesús en el futuro, cuando este Mesías llegara. Pasó por alto Dios entonces esos pecados pasados. ¿Por qué? Bueno, tenía la mira o la esperanza o la mirada estaba, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Pasó por alto el pecado de ellos antes, porque ahora se iba a manifestar la justicia en Cristo Jesús, a fin de que Él sea
sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El plan de Dios es un plan eterno, mi hermano, y en ese plan eterno te encuentras tú metido. Dios es justo como tú quieras verle, en el pago del pecado o en la gracia para que seamos perdonados. Dios muestra su amor y su justicia. Y sale justo de cualquier lado que tú quieras ver el juicio. Y no solo eso, sino que salimos muchos beneficiados. Porque podemos nosotros encontrar entonces la oportunidad de estar con el Señor para siempre. Por eso tú y yo tenemos que vendernos al 100% a Dios. No hay chance de una parte para Dios y otra parte para el mundo. No hay chance de que me voy a entregar a medias y cuando ya esté viejo, como decía un hermano que escuchaba la otra vez, le preguntaba y decía, ¿a qué edad le entregaste tú tu vida al Señor? Y él dijo, a los 17 años le entregué mi vida al Señor. Y el que lo estaba entrevistando le dijo, tú no le entregaste el cascarón a Dios. Tú le entregaste tu vida, tu juventud, tu fuerza, tu ánimo. Sí, y no estoy diciendo que sea malo que los viejos no hayamos llegado ya con el puro cascarón. En su gracia el Señor nos alcanzó el cascarón todavía. Pero este plan de Dios es un plan de siempre. Por eso tú y yo debemos tener un corazón agradecido constantemente. En Cristo, mis hermanos, se encuentra el pago de nuestra vida eterna. En Cristo se encuentra la misericordia de Dios. En Cristo está la gracia de Dios. Y en Cristo está la justicia de Dios. Por eso en Cristo está nuestra esperanza. Ya para terminar, te voy a leer lo que Hebreos 2 versículo 3 dice. Hebreos 2 está hablando de cómo el pueblo en la antigüedad fue castigado, ¿no? Los ángeles fueron castigados, los que se rebelaron y fueron expulsados del cielo. También aquellos de Sodoma y Gomorra fueron castigados. Y así el libro de Hebreos comienza a decir de que muchos personajes muy cercanos a Dios, muy entregados a Dios, muy en la presencia de Dios, fueron condenados y castigados por su rebelión. Y entonces Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para escapar del juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Existe otra manera de nosotros justificarnos y salvarnos si no es a través de Jesús? Y si yo digo, bueno, voy a hacer a Jesús a un lado y yo me voy a ocupar nada más de hacer buenas obras, me voy a portar bien, no cuenta porque tú no pones las reglas. No es como tú dices, es como Dios dijo. Al fin de cuentas Él es el juez. Es como que yo diga, no, esta callecita me la aviento en 45 millas por hora, yo no me arrastro de 30, ¿no? Porque para mí 45 está lo ideal, ni carros pasan, ¿no? No importa lo que yo crea, la regla está puesta. Así es con Dios. No importa lo que, no, yo le voy a hacer de esta manera. Bueno, hazle, al fin de cuentas no vas a llegar a ningún lado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No descuidemos la oportunidad que tenemos de encontrar nuestra salvación en Cristo Jesús. No sé si todos aquí, mis hermanos, están conscientes del destino eterno al que van. Pudiera ser un destino eterno de gloria o un destino eterno de condenación. Yo no sé porque yo no conozco tu corazón.
Y yo pudiera evaluarte por lo que yo veo por fuera, pero puedo equivocarme porque mi evaluación está basada en lo que ven mis ojos nada más. Y eso lo enseña la Escritura. El único juez es Dios. Amén. Y eso mismo estaba en el corazón del escritor de Hebreos, por eso dice: no descuides la oportunidad que tienes, porque es la única forma para encontrar la salvación. No digas después lo hago. No digas, empiezo el lunes, como la dieta, o arrancando el nuevo mes o el nuevo año. Dice el escritor de Hebreos: no descuides tan tremenda salvación. Tú y yo no sabemos de nuestro mañana o de hoy mismo en la tarde. Hay gente que está de un susto muerto, imagínate. Se atraviesa una ardilla manejando y te asustas y ¿ahí qué es? Tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de ser salvos. No descuidemos nosotros esa oportunidad. Te voy a leer otra vez el versículo 26 del capítulo 3. El 23, perdón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo en Él encontramos nosotros la salvación. No pierdas la oportunidad que el Señor te ofrece. Cierra ahí tus ojos. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.